muchas gracias por haberme tenido en cuenta para dar esta disertación. Para mí es un placer enorme poder compartir con ustedes mi caniche y también aprender de muchos de ustedes que acá veo que son grandes o jueces o presentadores también de caniches, así que para mí es un placer y me siento emocionado por poder dar esta charla. Si bien en el Club del Caniche siempre brindamos cursos, este es un curso mucho más especial porque podés poder trascender las fronteras de nuestro país. Así que desde ya muchas gracias a todos ustedes por estar acá presentes y por escucharme. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un taller, una disertación acerca de una interpretación del estándar. Las interpretaciones del estándar son subjetivas porque obviamente que están hechas por sujetos. Cuando uno lee un estándar, en los estándares hay datos que son mensurables, hay datos que podemos medir, que podemos tener exactos, y hay datos que son completamente subjetivos y que quedan a la labor de quien los interpreta. Es por eso que yo hoy voy a interpretar acerca de lo que yo considero que es un caniche. Cuando hablamos de datos mensurables o datos medibles, podemos encontrar, por ejemplo, la talla del caniche. Sí, todavía, ahí está bien. La talla del caniche, por ejemplo, es un dato mensurable. Al recorrer las características de unicidad de raza, que hay muchos datos que no son mensurables, que quedan a la libre interpretación de quien los lee y que con sus conocimientos, sus criterios, su experiencia de los años en el camino o el recorrer de la sinofilia, va a poder hacer una interpretación o una valoración personal acerca de lo que está leyendo. Bueno, lo que les decía es que cada juez cuando va a leer el estándar va a hacer una interpretación personal acerca del estándar, acerca de ese patrón racial. Y en base a esas características que lee, subjetivamente va a premiar a un ejemplar de acuerdo a lo que él considera, de acuerdo a sus características, su experiencia, de cuál es el mejor ejemplar. Cuando analizamos el caniche, básicamente, decimos que si podemos pasar a la siguiente presentación, ahí está. Decimos que el caniche se encuentra en el grupo número 9, que son los perros de compañía, pertenecen a la sección número 2, que son los caniches, y son perros que no tienen prueba de trabajo. Ahora, son perros que no tienen prueba de trabajo, pero sin embargo, la función etimológica para la cual fue creada era un perro de trabajo, era un perro que tenía que desarrollar un trabajo. Y hoy cuando juzgamos perros, cuando criamos perros o cuando hacemos el grooming de un perro, tenemos que pensar en aquella función que tenían esos perros en aquel momento. Es muy importante que a la hora de juzgar perros, cuando estén los jueces para decidir entre un ejemplar y otro, entre dos perros típicos, le den al perro que más es funcional. Porque no nos tenemos que olvidar que si bien hoy la utilización del perro es un perro de compañía, según la Federación Sinológica Internacional, etimológicamente fue creado para realizar un trabajo. El perro tenía una función determinada y la función tenía que ver con la caza de aves acuáticas. El perro no cazaba directamente, sino que el perro era un cobrador en esta función que estamos hablando. Y era utilizado por aquellos cazadores de antaño para poder llevar la comida a sus casas. Entonces, el perro funcionaba como una herramienta que potenciaba el vivir humano. Y no nos tenemos que olvidar de eso. Cuando pensamos en un caniche, pensamos en un perro funcional, pensamos en un atleta, en un perro que tiene que desenvolverse tanto en tierra como en agua, y como en zonas palustres, en zonas intermedias, en donde hay agua y hay tierra. Pensamos en un perro que tiene que tener proporciones medias, que tiene que ser ágil, que tiene que ser alegre, vivaz, y por sobre todas las cosas, tiene que tener ciertas características anatómicas que le permitan llevar a cabo su trabajo. Entonces, cuando juzgamos, tenemos que encontrar esas características anatómicas, o cuando criamos, ni hablar, tenemos que encontrar esas características que las vamos a llamar características de unicidad de raza. Son aquellas características que se encuentran en esta raza y que no las vamos a encontrar en ninguna otra raza, ¿sí? Y que nos definen al perro, nos definen a la raza.
La siguiente, por favor. La apariencia general. Por este punto es un punto muy importante, porque la apariencia general decimos que es un perro de proporciones medias. O sea, ¿qué queremos decir cuando hablamos de proporciones medias? Que no es un perro que tiene que ser ni excesivo ni delicado, en ninguna de sus variedades. Después vamos a hablar de las variedades, pero en ninguna variedad el perro tiene que ser delicado o exagerado. Las proporciones del caniche en todo su conjunto son proporciones medias, ¿sí? Es un perro con un tipo de pelo determinado, un pelo rizado, que puede presentarse en dos variantes, en forma de mechones, que ahora vamos a ver qué es, o ensortijado, que también vamos a ver qué es en un ratito. Y es un perro que está totalmente alerta, activo y que refleja elegancia y nobleza. Cuando nosotros pensemos en un caniche, no nos tenemos que dejar de imaginar justamente eso. Es un perro alegre, alerta y vivaz, ¿sí? Que refleja elegancia, pero también nobleza. Y hay ciertas cuestiones, ay, se escucha en eco, ahora no sé qué pasó, se me prendió la compu ahora. Ahí está, ahí salí. Eh, Les decía que hay ciertas proporciones que son muy importantes a la hora de evaluar un caniche, tanto para los groomers como para los jueces, como para los criadores. Las proporciones importantes en la raza no tienen que ser perdidas de vista. Y ahora vamos a hablar de eso. Por favor, la siguiente. Cuando hablamos de las variedades del caniche, decimos que hay 4 tamaños y las variedades justamente están marcadas por el tamaño. Tenemos los caniches toy, enanos, medianos y grandes. Los caniches toys son la variedad más chica o más pequeña que se conoce y va desde los 24 hasta los 28 centímetros, con una tolerancia de 1 centímetro por debajo. Entonces podemos encontrar caniches de 23 centímetros y que son aceptados, ¿sí? No es lo que debería ser. De 24 a 28 sería lo ideal, ¿sí? Con un ideal en realidad de unos 26 centímetros. Pero se tolera 1 centímetro por debajo, o sea, se tolera desde los 23 centímetros. Después tenemos la variedad siguiente, que son los caniches enanos, que va desde los 28 centímetros hasta los 35 centímetros. Pasado los 35 centímetros a los 45 centímetros, nos encontramos con la siguiente variedad, con los caniches medianos. Y desde los 45 a los 60 centímetros, nos encontramos con la variedad grande, con una tolerancia de 2 centímetros hacia arriba. O sea, podemos tener caniches grandes de 62 centímetros. Para los jueces, para los criadores, ¿sí? Y también para los groomers, es importante que conozcamos las medidas. Y si tenemos alguna duda, más que nada de los jueces, es importante que utilicen el sinómetro para poder medir a los ejemplares y ubicar a esos perros donde corresponde, en la variedad que le corresponda. Es muy importante porque las variedades en esta raza están marcadas por el tamaño. Si yo tengo un caniche que me lo presentan en la variedad Toy y tiene 29 centímetros, y yo noto que el perro es grande a la vista, es un perro que no corresponde a estar en esa variedad. Entonces tiene que ser pasado a la siguiente variedad. Es tan simple como agarrar la planilla y cambiarlo de variedad. Por eso el juez tiene que tener la total libertad para poder medir los ejemplares y colocar al ejemplar de acuerdo a la variedad que le corresponde. Recuerden que por debajo de los 23 centímetros y por arriba de los 62 centímetros, los caniches descalifican. Porque, ¿qué les decía? Los caniches no pueden ser perros enormes, ¿sí? No pueden ser grandes. ¿Por qué? Porque tienen una función zootécnica para la cual fueron creados. Muchas veces los ojos de los jueces están acostumbrados a ver caniches grandes, demasiado grandes, ¿sí? Entonces, cuando entra un perro de unos 50 centímetros, 55 centímetros, lo ven como algo chico. Y realmente no es así, porque está bien, está dentro de los parámetros que tiene que tener un caniche grande. Entonces, ante cualquier duda, yo les sugiero a todos los jueces que midan a los ejemplares. ¿Cómo se mide el ejemplar? Desde la cruz al suelo.
desde la punta de la cresta de la cruz, la parte más alta, al suelo. Ahí se miden las variedades. Siguiente. Ahí está. Bueno, hoy les hablaba de las proporciones importantes. Y hay unas proporciones que son muy importantes y son 4, que nos van a definir al perro, que nos van a dar la estructura del perro, la base ósea, y que no nos tenemos que olvidar cuando juzgamos perros. Incluso en esta raza es mucho más importante. Es muy importante que nosotros conozcamos estas proporciones para poder saber si realmente el perro tiene tipicidad a nivel estructural o no. Una de las proporciones importantes está dada en la cabeza. Muchos jueces o criadores creen que mientras más largo el hocico, mejor es. Y es una versión completamente errónea, porque el hocico o la caña nasal, que va desde la trufa hacia el stop, ¿sí? Tiene que ser ligeramente menor desde el stop hacia el occipucio, que sería el cráneo. En otras palabras, podemos decir que la caña nasal del caniche debe ser ligeramente más corta. Cuando digo ligeramente, es muy poco, ligeramente más corta que el tamaño del cráneo. Entonces, eso es la primera proporción para tener en cuenta. Después, con los perros vamos a ver cómo se mide la caña nasal, sin despeinarlo, cómo nosotros podemos medir el cráneo del perro sin tocar el arreglo del pelo, ¿sí? Sin desarmar ese top knot. Otra de las proporciones importantes está dada por el largo del cuerpo. Cuando nosotros analizamos el largo del cuerpo, o sea, del ángulo escapulohumeral al isquion, el largo del perro, decimos que es ligeramente más largo que la altura del perro, o sea que desde la cruz hasta el suelo. Entonces, este perro podríamos decir que geométricamente lo podríamos simbolizar como un perro salido del cuadrado. O sea, no es un rectángulo enorme, sino que es un perro que sale del cuadrado, ¿sí? Pero ópticamente yo lo veo cuadrado. O sea, ¿cómo puede ser que un perro que ópticamente es cuadrangular, si yo lo mido, eh, realmente es ligeramente salido de ese cuadrado? Bueno, esto se da por la tercera proporción importante, que es el largo de patas. Los caniches tienen las patas ligeramente más largas, ¿sí? Que desde el codo hasta la cruz. O sea, del codo a la cruz es ligeramente más corto que desde la cruz, perdón, desde el codo al suelo. Entonces, nosotros tenemos un perro que tiene las patas ligeramente más largas y eso me va a generar una luz en el perro en donde yo voy a poder ver y mi cabeza va a interpretar como que el perro es ópticamente cuadrado cuando realmente es salido del cuadrado. Y la cuarta proporción importante que nosotros no tenemos que perder de vista es que de la cruz al suelo, ¿sí? Es igual que de la cresta del ilion al suelo. Entonces podríamos decir que el perro tiene una línea superior nivelada, ¿sí? Pero hay una leve depresión que si, no, si ustedes se fijan, yo no lo puedo marcar ahora, pero si ustedes se fijan, por detrás del cuello, ¿sí? Por detrás del cuello vamos a notar una leve depresión, ¿sí? Que se llama dip, que es a nivel óseo, que no es a nivel palpable en algunos casos, porque ese lugar es un lugar de inserción muscular, ¿sí? Entonces ahí se insertan muchos músculos y no se puede palpar realmente esa zona. Pero a nivel óseo, nosotros vamos a ver una pequeña depresión por detrás del cuello, ¿sí? Que eso le va a permitir al perro llevar la cabeza hacia atrás en el movimiento. Pero la línea superior es a nivel. Cualquier desviación de esto, cualquier perro que tenga la grupa demasiado alta o ensillado, corresponde a una falta. No es lo que estamos hablando. La línea superior es a nivel, con una leve depresión a nivel óseo por detrás del cuello, que le va a permitir esta característica que nosotros decimos de tirar la cabeza hacia atrás en el movimiento, que ahora después lo vamos a ver.
La siguiente diapositiva. Bueno, una de las cosas que es muy importante en el caniche es el tema del temperamento. El temperamento es fundamental en el caniche. Es un perro que yo les decía hoy que es alegre, vivaz, ¿sí? Que refleja elegancia y nobleza. El perro tiene que estar todo el tiempo dependiendo de su amo. Es un perro de compañía. Los caniches se desviven cuando ven a su dueño, ¿sí? Lo miran con amor, ¿sí? Mueven la colita, no paran de mover la cola. Eso tenemos que encontrar en un caniche. Cuando vemos un caniche apático, un caniche que no tiene ese temperamento, pierde la esencia de ser del caniche. Entonces, no es caniche. El caniche te tiene que gritar, acá estoy, mírame, mírame. Si el caniche no tiene esa cosa, ese condimento que lo hace especial, deja de ser caniche. El temperamento también es parte de la tipicidad de la raza. Porque ¿de qué me sirve tener un perro bien estructurado si no tiene temperamento? El temperamento del caniche tiene que ser equilibrado, tiene que ser un perro funcional, un perro que sea alegre, un perro de compañía y un perro que tenga la cabeza lo suficientemente despejada como para poder realizar un trabajo en cualquier momento. Es un perro que se caracteriza por su fidelidad y por su aptitud para el aprendizaje. No por nada se lo utilizaba como perro de circo o en agility o también en pruebas de rastro o también en asistencia para personas que así lo requerían. Bueno, la siguiente. Bueno, la cabeza es muy importante y es una de las cosas que nos da la tipicidad de la raza. Incluso el estándar hace mucho hincapié en que el perro tiene que tener una cabeza típica. Y si no tiene una cabeza típica, lo marca como una descalificación, como un defecto descalificable. La cabeza, les decía, tiene proporciones medias. No es ni muy pesada ni muy liviana. Es un intermedio. Si nosotros miramos las tres imágenes que tenemos ahí, vamos a ver que la primera es una cabeza que está correctamente proporcionada, con una proporción moderada. La segunda es una cabeza pesada y la tercera es una cabeza demasiado liviana. La cabeza, hoy les decía, que tiene una correlación entre el cráneo y el hocico. El hocico del perro es ligeramente más corto. Cuando nosotros analizamos la caña nasal es completamente recta, ¿sí? Y la rama mandibular también es paralela. O sea, que la caña nasal y la rama mandibular son paralelas y son rectas. Ay, a ver, esperen que... Ahí está. La caña nasal son paralelas y son rectas. Si nosotros analizamos el cráneo por arriba, ¿sí? Tiene forma ovalada. Pero si nosotros lo analizamos de lateral, si nosotros vemos el cráneo de lateral, vamos a ver que es levemente convexo. Si nosotros trazamos dos líneas paralelas entre el cráneo y la caña nasal, son eh, divergentes, o sea que no convergen en ningún punto, van una y en otra línea. ¿Cómo sabemos si está bien el tamaño del cráneo del perro? Bueno, para saber si tenemos el cráneo, el ancho correcto, lo que vamos a hacer es medir la totalidad de la cabeza del perro, lo dividimos a la mitad y menos de la mitad tiene que ser el tamaño del cráneo del perro, ¿sí? Por eso les decía, el perro no tiene que ser ni liviano ni pesado. Cuando nosotros miramos el cráneo del perro de frente, vamos a ver que tiene un leve cincelado, un cincel, ¿sí? Se le notan las mejillas al perro levemente. No es un cráneo cónico como otras razas, sino que tiene una leve moldura de las mejillas. Entonces son todas esas cosas las que nosotros tenemos que tener en cuenta al analizar la cabeza del ejemplar. La cabeza es muy importante porque va a ser la herramienta que el perro va a tener para poder llevar la presa, ¿sí? Entonces, tener una buena rama mandibular, tener una buena mordida, ¿sí? Tener una buena caña nasal y tener unas buenas proporciones de cráneo le van a permitir a ese perro poder desarrollar la tarea para la cual fue creado.
Entonces, las cabezas en el grupo 9 son importantes, pero en esta raza es mucho más importante porque es la herramienta que tiene el perro para poder desempeñarse en el campo, para poder desempeñarse en la actividad donde lo va a desarrollar. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de la cabeza tenemos diferentes componentes o la región facial que también se la llama. Y una de las regiones faciales que es importante es la trufa o la nariz. La trufa del perro tiene que ser ancha, tiene que estar bien desarrollada. Es un atleta, es un perro nadador. Por las narinas ingresa el oxígeno. Entonces, aquel perro que tiene las narinas cerradas, las fosas nasales estenóticas, va a tener menor capacidad respiratoria. Entonces, tenemos que premiar como jueces a perros que tienen buen desarrollo de narinas. ¿Sí? Recuerden que la salud es uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos que evaluar a la hora de juzgar ejemplares o criar ejemplares. La salud y el temperamento son súper importantes. Después vendrá todo lo demás. Pero si tengo un perro enfermo no nos sirve de nada. No va a poder desarrollar su actividad. Entonces, si bien no es una problemática frecuente en la raza, las narinas estenóticas, ¿sí? Las narinas cerradas, en algunos casos se puede presentar y nosotros debemos ser muy exigentes para que este defecto no sea repetido en las generaciones siguientes. Les decía, no es algo muy frecuente, no es como si fuese un Shih Tzu o como si fuese un Bulldog francés, que a veces lo vemos con mucha frecuencia en las exposiciones. En los caniches se da, pero con menos frecuencia. Por eso nosotros tenemos que ser muy rigurosos para que sea un defecto que no se acreciente en la raza. Fíjense ustedes la cabeza que nosotros tenemos de ese ejemplar. Es una cabeza con un cráneo súper lindo, ¿sí? Con el buen cincelado de, de, de arcos superciliares y arcos cigomáticos. Fíjense la pigmentación negra de la nariz que tiene ese ejemplar. Bueno, los ojos ahí no se pueden ver por el top knot. Después vamos a hablar de los ojos como deben ser. Pero fíjense qué bonita esa cabeza, qué linda expresión que tiene, qué linda forma de cráneo que tiene. Fíjense una cosa, es muy importante el mentón del perro. Y el mentón no solamente lo vamos a ver de lateral, sino que también lo podemos ver de frente. Fíjense el mentón que tiene ese ejemplar. Cuando hablamos de la pigmentación de la trufa, decimos que en perros blancos, negros y grises, la pigmentación debe ser negra. Hoy en día en la nueva modificación que se hizo del estándar se agregaron colores, pero tenemos que saber que todos los colores que tengan negros, grises o leonados tienen que tener la pigmentación negra, salvo que el leonado también la puede tener de color marrón, ¿sí? Que después lo vamos a ver. La pigmentación de la trufa va de acuerdo al color del manto. En perros color marrón vamos a tener la trufa de color marrón. Y en perros de otros colores de color marrón, por ejemplo los blancos y los marrón, la vamos a tener también de color marrón. Porque recuerden que el pigmento se corresponde, el pigmento del color del manto se va a corresponder con el pigmento del color del pelaje, ¿sí? En este caso, cuando son marrones va a ser marrón. Bueno, siguiente. Bueno, el hocico. El hocico les decía que es ligeramente más corto que el tamaño del cráneo. Cuando digo ligeramente, es ligeramente. Es muy pequeña la diferencia, pero sí es más corto que el tamaño del cráneo. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que las ramas mandibulares, ¿sí? Y la caña nasal son paralelas y que el hocico del caniche termina casi recto. Estamos cansados de ver en las exposiciones perros con los mentones retraídos y que terminan los hocicos en punta. Bueno, eso es totalmente incorrecto. Los hocicos de los perros tienen que terminar eh, eh, como en la misma línea, ¿sí? De la nariz casi. O sea, trazamos una línea recta y ahí termina todo. El perro tiene que tener fuerza de mandíbula, tiene que ser un perro que tenga mentón, tiene que ser un perro cobrador. Y no hay diferencia con respecto a si es un toy, un enano, un mediano o un grande, sino que todos
todas las variedades, ¿sí?, tienen los mismos requerimientos del estándar. Entonces, en un toy voy a tener que tener un perro con buen mentón, con buena rama mandibular, así como también en un caniche grande lo tengo que tener. Si ustedes se fijan, ahí van a ver dos caniche toy en la parte superior, el blanco y el leonado, y esos dos perros tienen unas excelentes cabezas. Fíjense las ramas mandibulares, fíjense las trufas, ¿sí?, el desarrollo de la trufa, fíjense las cañas nasales, el mentón de los ejemplares, dos cabezas súper bonitas, y después tenemos otra cabeza por debajo de acá, que se ve un poco mejor, se ve más grande, con un excelente hocico, con una excelente trufa, con un excelente mentón, ¿sí? Eso es lo que tenemos que encontrar cuando hablamos de la cabeza de un caniche. Siguiente. Bueno, la mandíbula es muy importante. El estándar nos habla de que la mandíbula tiene que ser completa. Y completa es completa, ¿sí? Cualquier falta dentaria corresponde a una falta, y hay faltas dentarias que dependiendo de qué pieza dentaria va a ser descalificatoria. Entonces, los incisivos tienen que estar completamente alineados, los caninos tienen que tener la correcta oclusión, y la mordida tiene que ser como la imagen que está por debajo, una mordida a tijera. No puede ser de otra manera. No podemos tener mordidas en pinza, no podemos tener perros prognáticos, no podemos tener perros enognáticos, ni mucho menos podemos tener mandíbulas con torsiones mandibulares, ¿sí? Hay muchos casos de torsiones mandibulares o de problemas de oclusión de los caninos, que los caninos se le clavan en el paladar. Y eso es por falta de desarrollo de la mandíbula inferior. Entonces, cuando no hay desarrollo de la mandíbula inferior, los dientes se amontonan y los caninos se clavan en el paladar. Entonces, prestemos mucha atención a las bocas del caniche. Un caniche que no tiene una boca correcta no va a poder desempeñar la función para la cual fue creado. Entonces, miremos muy bien. Alineación, cantidad de dientes, oclusión de caninos. Es muy importante. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los dientes tienen que tener la correcta forma. Los incisivos tienen que ser incisivos. Muchas veces hay toys que tienen los incisivos partidos y que parecen dobles. Y a veces nos encontramos con 3 dobles incisivos, que no es igual a tener 6 incisivos. Entonces, miremos bien las bocas para no cometer errores, ¿sí? Es muy importante el tema de la dentición en el caniche. La siguiente. Bueno, los ojos. Para hablar de los ojos me gustaría contar una anécdota referenciando al que para mí fue uno de los referentes. Oportunidad tuve la suerte de juntarme en la casa de Jorge Nallen y Adrián Landarte con él, y le pregunté cómo había sido la primera vez que vio un caniche y por qué se había decidido a criar caniches. Y Carlos me dijo, la primera vez que vi un caniche en mi vida fue en una exposición. Yo no sabía nada de perros, me dijo. Fui a una exposición y estaba caminando por un pasillo. Y de pronto se acercó un caniche gigante, un caniche grande. Me miró, lo miré, me dijo, nos miramos y se me puso la piel de gallina. Desde ese momento, me dijo Carlos, cuando voy a jugar caniches, busco aquel perro que me erice la piel, que me haga poner la piel de gallina. El caniche tiene que tener una expresión ardiente, desafiante, tiene que tener esos ojos llenos de vida, esos ojos que te hablan desde el corazón, esos ojos que te transmiten amor, ¿sí? Porque es un perro de compañía, pero es un perro funcional. Es un perro que te intimida, pero es un perro que te mira con amor, que te mira con ese desparpajo que lo hace único. Entonces, cuando Carlos Renaud me dijo eso, yo empecé a pensar y a ver todos los perros que me cruzaba, si realmente me hacían sentir esa vibración. Y realmente hay perros que te miran con esa mirada desafiante, con esa mirada cálida, con esa mirada dulce. Y tenemos que buscar justamente eso en los perros. Los ojos del caniche son muy importantes, y aún así más la expresión del caniche. Cuando analizamos los ojos del caniche, decimos que tiene que tener ojos almendrados.
Y almendrados es almendrados. No son ovalados, no son redondos, son en forma de almendra. Están ubicados oblicuos los ojos, ¿sí? Y tienen que ser de color negro en los perros blancos, negros, grises y leonados, y marrón en los perros marrón. En los perros de otros colores, que después vamos a ver cuáles son, que es la nueva incorporación del estándar, vamos a ver que los ojos tienen que ver también con el pigmento del manto, ¿sí? Entonces, aquellos perros blanco y marrón tendrán los ojos color ámbar, por ejemplo, color amarronado, del ámbar al marrón oscuro. En aquellos perros que nosotros tenemos blanco y negro, van a tener que tener los ojos negros. Entonces, después, de acuerdo a la variante de color partido, vamos a correlacionarlo con los colores sólidos, con el color de base de pigmento del color sólido. Entonces, fíjense las tres imágenes de los toy que tenemos acá, el blanco, el leonado y el negro, tienen excelentes ojos, las tres son excelentes cabezas. Fíjense el blanco, la trufa que tiene, la forma de la cabeza, los ojos bien almendrados. Fíjense el leonado, lo mismo, tiene una buena trufa, unos buenos ojos, una buena forma de cráneo, excelente forma de cráneo, y después tenemos al negro que también podemos denotar eso. Fíjense los mentones de los perros. Todos los perros tienen mentón, ¿sí? Entonces, se encuentra el mentón en los toy. Hay que buscarlos, pero hay. Y al costado de esa imagen, de esas imágenes correctas, tenemos dos perros que tienen ojos incorrectos. El primero los tiene redondos, son demasiado grandes, demasiado saltones, y eso no es como deben ser los ojos del caniche. Y el segundo ejemplar, el que está por debajo, tiene los ojos demasiado chiquititos. Imagínense que ese perro no puede desafiar a nadie, no podría desafiar a ninguna persona, pensando en lo que decía Carlos Renaud. Entonces, importante criar perros que tengan una buena forma, un buen color y una buena expresión de ojos. Y un buen cráneo para que ese ojo se inserte de la manera correcta. Bueno, las orejas. Las orejas es el marco de la cara, ¿sí? En todo perro es el marco de la cara. Y en el caniche aún mucho más, porque las orejas cobran un sentido por demás importante. Vamos a ver que hay diferentes tipos de cortes en la raza, y de acuerdo a estos cortes, vamos a ver que en algunos perros se pueden tener las orejas con el pelo mucho más corto. Entonces es importante tener una correcta forma de orejas, porque si no me cambia el marco de la cara, me cambia la expresión de la cara. ¿Sí? Fíjense, la oreja tiene que estar insertada en una prolongación de la línea de la comesura externa del ojo, ¿sí? Entonces, si nosotros extendemos una línea, ahí se inserta la oreja del caniche. La oreja del caniche comienza a agrandarse hacia la base, ¿sí? Y termina en forma redondeada. Cuando yo estiro las dos orejas hacia adelante del ejemplar, como mínimo deben llegar a la comesura del labio. Y si lo sobrepasa, mejor aún. Tampoco tiene que ser unas orejas enormes. Hablamos siempre de proporciones medias. Entonces, ¿cómo evalúo el largo de las orejas? Agarro las orejas, las tiro hacia adelante, y si las dos orejas, la punta, llega hacia la comesura del labio, es una oreja con un largo correcto. Ahora bien, las orejas están llenas de pelo, entonces nos pueden engañar. Nosotros como jueces tenemos que saber que una oreja que se va para atrás o una oreja que no está plana sobre las mejillas es una oreja que es incorrecta. Fíjense, ahí tenemos un perro con las orejas llenas de pelo, cubiertas de pelo, y tenemos otro perro con las orejas peladas. Ambos perros tienen las orejas de forma correcta. No podemos saber el largo del primero, pero se ven unas buenas orejas, ¿sí? Porque eso lo podemos chequear en la pista cuando los tocamos. Ahora, las otras dos imágenes tienen orejas incorrectas. En el primer caso, el perro de color durazno
ese perro tiene las orejas voladoras, ¿sí? Despegadas. Y el segundo caso ya las tiene paradas directamente. Entonces, ninguno de los dos casos son orejas correctas. Dijimos, entonces, las orejas son el marco de la cara. Tienen que ser lo suficientemente pesadas para estar en los laterales de la mejilla, con el suficientemente largo para llegar a la comesura de la boca y la suficiente redondez para ser lo bastante amplias para en el corte que corresponde denotar esa enorme cantidad de pelo. Entonces es importante para tenerlo en cuenta para terminar o culminar la formación de la cabeza. La siguiente. Bueno, el cuello. El cuello es muy importante en la raza y es una de las características de unicidad de raza. Hay pocos perros que en movimiento se mueven como se mueve el caniche o como posiciona el cuello el caniche. Cuando analizamos el cuello decimos que el cuello tiene un largo moderado, no es ni demasiado largo ni demasiado corto. Un cuello demasiado largo sería ineficaz para realizar el trabajo, porque el cuello no iría para ningún lado, se proyectaría para todos lados. Un cuello demasiado corto permitiría que el perro le llegue el agua demasiado cerca de la boca y en general esa presa posiblemente no llegue de la mejor forma a la orilla. Entonces el cuello tiene que tener el largo suficiente para que ese cuello tenga fuerza para poder agarrar la presa y sacarla del agua y llevársela al cazador. Entonces, el cuello es muy, muy importante. Hay muchos jueces que piensan que mientras más largo el cuello es mejor, y eso es completamente errado. El cuello tiene que ser en longitud menor al tamaño del cráneo. Entonces, yo tengo el cráneo del perro, la cabeza completa del perro. El cuello tiene que ocupar una porción menor, ¿sí? Y tiene que ser funcional. El cuello en estática lo vamos a ver con una forma arqueada, pero en posición dinámica, o sea, ese perro en movimiento, lo vamos a tener con el cuello hacia atrás, ¿sí? Marcando eso que nosotros decíamos de elegancia. Y además por otra cuestión, para que la presa, cuando la lleva en la boca, no permita que el perro se caiga en el agua y se ahogue. Entonces el perro lleva con gran elegancia la presa en la boca y el cuello hacia atrás. Ese llevar el cuello hacia atrás no es una cuestión que se aprende con el tiempo, sino que es una cuestión que tiene que ver con la estructura del perro. Tiene que ver con la manera que el perro está estructurado. Un perro mal estructurado nunca va a llevar el cuello como debe llevarlo un caniche. En cambio, los perros bien estructurados van a llevar el cuello hacia atrás por dos cuestiones básicamente que ahora después vamos a hablar. La siguiente. Bueno, el cuerpo. El cuerpo del caniche yo les decía hoy que es compacto, es ópticamente cuadrado, pero si nosotros lo analizamos es rectangular o salido del cuadrado. La cruz, hay puntos que yo acá les marqué, que hay puntos que ustedes tienen que tener en cuenta como jueces. La cruz, el lomo, la grupa, el antepecho y el pecho son puntos a tener en cuenta para poder saber si las proporciones del perro van a ser las correctas. Entonces, cuando hablamos de lomo, el lomo del caniche tiene que ser corto. La grupa tiene que ser redondeada, pero no caída. El perro termina con una grupa redondeada, pero no caída. El antepecho tiene que estar bien conformado, ¿sí? Con un esternón bien desarrollado y que se proyecta lo más hacia arriba posible. Entonces, de manera que yo toque al perro y toque un perro que tiene caja torácica en cualquiera de sus variedades. Yo tengo que tocar un toy con un buen antepecho, con una buena profundidad de pecho que llegue hasta los codos, porque recordemos que el perro es un nadador, el perro es un atleta. El perro va a desarrollarse en un trabajo, ¿sí? Entonces necesita tener capacidad respiratoria, necesita ingresar aire a los pulmones, necesita ser un perro eficiente. Entonces tenemos que encontrar un buen antepecho y una buena profundidad de pecho, ¿sí? Siguiente.
Bueno, los miembros anteriores son muy importantes, ¿sí? ¿Por qué digo que son muy importantes? Porque nos van a poder definir el movimiento delantero del animal. Si ese perro realiza una buena función o no, tiene mucho que ver con la estructuración del miembro anterior, así como también la estructuración del miembro posterior. Los miembros anteriores vistos de frente son completamente rectos, ¿sí? Dos columnas, completamente rectos. Ahora, estos miembros, si nosotros analizamos la escápula, el húmero, vamos a ver que la escápula se inserta a 45 grados con respecto a la línea superior. Pero el ángulo escapolumeral, ¿sí?, tiene unos 110 grados. Después del 2015 hubo una modificación en el estándar de la raza que cambió el ángulo escapolumeral de los 90 grados a los 110 grados. ¿Sí? Esto es para eh, analizar y poder, en realidad se cambió porque se analizaron un montón de perros y se dieron cuenta que los perros que movían como de manera correcta o más eficiente eran los perros que tenían una angulación un poco más amplia en grados. Entonces se fijó un ángulo de 110 grados. Ahora después vamos a analizar el movimiento. Pero cualquier miembro que no esté aplomado, cualquier miembro que esté salido para afuera o que esté incluso rotado hacia adentro, es considerado como una falta, porque vamos a ver que el movimiento va a estar completamente alterado. Un perro que tiene los codos hacia afuera es un perro que va a mover mal de adelante y no va a ser eficiente a la hora de realizar su trabajo. Ahora vamos a hablar del movimiento, básicamente. Pero fíjense una cosa, fíjense la perra que tenemos ahí, que además de tener unas proporciones espectaculares, tiene unos excelentes aplomos, ¿sí? Está bien estructurada, tanto de adelante como de atrás, ¿sí? Fíjense los aplomos delanteros y los aplomos traseros. Ahora vamos a hablar de los miembros posteriores también. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, ahí fíjense con mucha atención. Nosotros en esta raza tenemos un problema muy grande. Ese problema muy grande es que estamos teniendo perros con húmeros cortos. Y los jueces tienen que poder distinguir una buena angulación delantera de una mala angulación delantera. Es muy común ver perros ganadores de exposiciones que tienen una mala angulación delantera o que tienen número corto. Y esto no tendría que pasar, porque la eficiencia en el movimiento es completamente falente. O sea, tienen deficiencias en el movimiento. Pero como son demasiado atractivos a la vista cuando el perro se para y mira hacia arriba, muchos jueces confunden ese tipo de mirar hacia arriba con una angulación delantera correcta. Si ustedes se fijan y analizan los dos perros, vamos a ver que el perro de color leonado tiene una buena angulación delantera, ¿sí? A ver, Robert, una buena angulación delantera, y si ustedes se fijan, hay dos puntos de referencia. Un punto de referencia está dado por el codo del ejemplar y otro punto de referencia está dado por la escápula, la cresta de la escápula o la cruz del ejemplar. Si nosotros trazamos una línea de la cruz del ejemplar al codo, ¿sí?, tenemos que seguir todo el antebrazo. O sea, nosotros en una misma línea vamos a ver todo. Esa sería una angulación correcta. El húmero, ¿sí?, el húmero y la escápula se corresponden en largo. Entonces, si yo tengo una escápula con un largo que se corresponde con el largo del húmero, ¿sí?, voy a tener una buena angulación delantera y tanto la cruz como el codo van a estar en la misma línea y por lo tanto voy a tener un correcto eje del cuerpo. Si ustedes se fijan en la segunda imagen, si nosotros buscamos dónde está el codo y dónde está la cruz del perro, vamos a ver que el codo está adelantado, o sea, el miembro anterior está desplazado hacia adelante, y nosotros vamos a ver que el perro no solamente se ve largo, ¿sí?, sino que también se ve con el frente desplazado.
ese perro no es que tenga el cuerpo largo, sino que el frente está desplazado hacia adelante y ópticamente yo lo voy a ver rectangular. Y lo voy a ver rectangular porque la luz que queda en el interior, ¿sí?, es mucho más grande. No es rectangular hacia arriba la luz que se forma, sino que es en forma paisada. Entonces lo voy a ver más largo el perro. Es muy importante observar eso cuando nosotros observamos un caniche, porque es un defecto que es muy común en la raza y que hay muchos perros que ganan exposiciones con ese defecto. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Cuando hablamos del posterior, del miembro posterior del perro, decimos que tiene que ser un posterior con angulación moderada. Todo en el caniche es moderado. No podemos tener exageraciones. El caniche tiene que tener marcadas las angulaciones del posterior, pero la angulación del posterior no puede proyectarse por demás. O sea, no tiene que ser un perro sobreangulado. Tiene que ser un perro con la angulación correcta. ¿Y cómo nos damos cuenta de que la angulación es correcta en el ejemplar? De la misma manera que en el anterior trazamos una línea, en el posterior también vamos a trazar una línea imaginaria que va desde la tuberosidad isquiática hacia abajo, y ahí en ese punto debería encontrar los pies del animal. Entonces, fíjense las dos imágenes. Tengo una imagen de un perro que está bien estructurado, con la angulación correcta, y después tengo un perro que está mal estructurado, que tiene las tibias largas, ¿sí?, y que el posterior va a ser mucho más atractivo a la vista, porque muchos jueces se pueden engañar con eso a la vista, y lo vamos a ver mucho más prolongado hacia atrás, y eso no quiere decir que el perro sea correcto, ¿sí? Eso significa que el perro tiene las tibias largas y que esas tibias largas nos van a traer un montón de problemas a nivel de movimiento, de eficacia de movimiento. Si ustedes se fijan en el posterior del perro que está real, ¿no?, las imágenes ilustrativas, el perro real tiene una correcta angulación posterior. Esa sería la angulación posterior de un caniche. Una angulación moderada, una angulación que no tiene excesos, una angulación que está perfecta, un miembro posterior musculado, un miembro posterior que va a permitir ese empuje en el movimiento para poder desplazarse tanto en tierra como en agua. La siguiente. Bueno, acá vemos un perro bien estructurado, un perro correcto, tanto de anterior como de posterior, ¿sí?, en la primera imagen. Pero en la segunda imagen vemos un perro que no solamente está mal estructurado de adelante, sino que también está mal estructurado del posterior, ¿sí? Fíjense, el anterior lo tengo desplazado hacia adelante y el posterior lo tengo demasiado largo hacia atrás, con tibias largas. Eso va a hacer que el perro tenga eh, bastantes problemas y que en realidad la silueta del ejemplar tampoco sea la correcta, porque lo voy a ver largo, ¿sí? En cambio, fíjense el de arriba, que yo lo veo como un perro corto, porque la luz que queda en el interior del perro es mucho más corta y es hacia arriba. En cambio, la luz que nos deja ver la silueta del ejemplar por debajo es como un rectángulo apaisado, entonces lo vemos más largo al perro. Y recordemos que las proporciones en esta raza son por demás importantes, son muy importantes. La siguiente. Bueno, los dedos son otras de las características que tenemos que tener en cuenta. Los dedos del caniche son apretados, bien arqueados y en forma del pie, en forma de óvalo compacto. Fíjense, esos pies que tenemos en la primera imagen son pies correctos. Así tienen que ser los dedos de un caniche. Con el correcto arqueo de los dedos, con la correcta forma de la almohadilla, bien en forma de óvalo. Muchas veces podemos encontrar en las exposiciones pie plano o dedos demasiado abiertos. Y esto, si tenemos un buen groomer, un buen peluquero,
este defecto lo puede tapar, ¿sí? En ocasiones lo que hacen los peluqueros es solamente pelar la primer falange del ejemplar y después dejar todo el pelo eh, para que el defecto se tape y no se vea. Lo que nosotros tenemos que hacer como jueces o como criadores es observar las manos de ese perro, observar las patas de ese perro, levantar el pelo y ver si me están tratando de ocultar un defecto o que el groomer sea malo y esté tapando una virtud, porque pueden pasar las dos cosas. Que el groomer, sin saber, tape los dedos del pie, que son una virtud, o que el groomer, porque es malo, digamos, los deje descubiertos, o puede pasar que el groomer sea muy bueno y le pele la primer falange y nos trate de ocultar ese defecto. Entonces nosotros como jueces tenemos que estar atentos a ver si el perro tiene los dedos que tiene que tener. Y es muy importante que tenga los dedos que tiene que tener, porque el perro tiene que tener los dedos firmes para poder desenvolverse en cualquier tipo de terreno. Recuerden que el caniche es un 4x4, tiene que estar en piedras, en arena, en zonas palustres, en agua, con lo cual tiene que tener una buena forma de dedos, porque eso va a hacer que el perro tenga mejor eficacia en el movimiento, que el perro no se canse tanto. Unos buenos dedos me favorecen un mejor trabajo. La siguiente, la cola. Bueno, la cola hoy en día es un problema grande que nosotros tenemos porque durante mucho tiempo las colas no fueron tomadas en cuenta porque se amputaban. Entonces, al amputar una porción de la cola, nosotros estábamos tapando un posible defecto, ¿no? Entonces, no hubo una selección de los criadores por parte de la cola. Hoy sabemos que las colas, a partir de la última modificación que sufrió el estándar, la cola no se puede cortar más. Está totalmente penalizado desde abril de este año realizar cualquier tipo de amputación en el caniche. Entonces las colas tienen que ser mostradas hoy en día de largo natural. Es decir, todos los perros que nacieron a partir de abril de este año tienen que tener la cola con su longitud natural. Ya no más perros con la cola cortada, por lo menos para la Federación Sinológica Internacional. Entonces, cuando analizamos la cola decimos que tenemos una posición que es la mejor, digamos, que sería esta, ¿sí? La posición de 45 grados. Si yo analizo la línea superior, la cola tiene que estar a 45 grados con respecto a la línea superior. Puede estar a 90 también, ¿sí? Pero la posición ideal es a 45 grados. La cola en su longitud natural tiene que tener forma de sable, ¿sí? Si es recta, mucho mejor. Pero las colas en forma de sable no deberían ser penalizadas porque son colas correctas. Entonces, nosotros tenemos una cola que es ligeramente, apunta hacia el occipucio del perro, entonces esa es una cola correcta. También puede ser recta completamente, mucho más difícil de encontrar, pero las hay. Entonces, tratemos de buscar perros que tengan buena cola. Porque la cola hoy en día no cumple esa función que cumplía antes, pero antes era muy importante porque era la que marcaba al cazador dónde estaba el perro, porque era como una boya en el agua. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, entonces, cualquier lateralización de la cola, cualquier cola enrulada, enroscada o que tenga alguna anomalía, debe ser penalizada. Y de acuerdo a la gravedad va a ser penalizada como una falta grave o como un defecto descalificatorio. ¿Sí? Esas colas que están enroscadas directamente descalifican en esta raza. Siguiente. Bueno, el movimiento. Bueno, el movimiento en física es un cambio de posición a lo largo del tiempo con un sistema de referencia determinado. ¿Qué queremos decir esto? Cuando yo arrojo una piedra, ¿sí? Esa piedra recorre una distancia y recorre una distancia en un tiempo determinado. Mientras más velocidad tenga ese cuerpo, más rápido va a llegar al otro extremo. Bueno, el caniche tiene que ser un perro ágil, con movimientos rápidos.
con movimientos eficientes. O sea, es un perro nadador, es un atleta, tiene que moverse de manera adecuada. Y ahora vamos a ver que cada raza se va a mover de una manera determinada y el caniche, no obstante, se mueve de una manera determinada. La siguiente. Bueno, ahí tenemos un bulldog, tenemos un ovejero alemán y tenemos un pomerania. Si ustedes se fijan, todos los movimientos son diferentes. No hay un movimiento igual a otro. Y el movimiento está relacionado básicamente con la anatomía del ejemplar, con la estructura del ejemplar. Entonces, cuando nosotros analizamos el movimiento del caniche, también es un movimiento único. Entonces no tenemos que ser jueces genéricos, no tenemos que ser jueces que porque el perro triangule de forma correcta, le vamos a dar la exposición. No tenemos que ser jueces que si el perro mueve paralelo solamente, le damos la exposición. Porque el perro es mucho más que mover en paralelo, es mucho más que triangular. El movimiento del caniche corresponde a otra característica de unicidad de raza. No hay otra raza que se mueva como se mueve el caniche. La siguiente. Bueno, para el movimiento es muy importante una cuestión que tiene que ver con el centro de gravedad. El centro de gravedad no es nada más ni nada menos que un punto imaginario que yo pongo en donde las fuerzas se anularían y quedaría en equilibrio. Si nosotros agarramos, por ejemplo, un peine, a ver, si nosotros agarramos un peine y yo lo dejo en equilibrio, no sé si se ve ahí, pero si yo lo dejo en equilibrio, este punto de acá del peine sería su centro de gravedad. El punto en que yo imaginariamente me podría percibir que la gravedad está actuando en ese punto. Entonces, si la gravedad actúa en este punto, el cuerpo queda en equilibrio. A eso lo llamamos centro de gravedad. Y el centro de gravedad es muy importante porque va a permitirle al perro desplazarse de la manera que se tiene que desplazar. Yo los invito a todos a realizar un ejercicio, ¿sí? Que no sé si se va a ver, por ahí me tienen que enfocar. ¿Alguien que me enfoque? No sé si se ve. ¿Se ve la silla? Clarisa, ¿se ve la silla? ¿Sí? Bueno, los quiero invitar a todos a realizar este ejercicio. Quiero que todos los que estén sentados traten de tirar su cuerpo hacia atrás y ponerse de pie. O sea, tirar el torso hacia atrás y ponerse de pie. ¿Alguien se pudo parar? O si no, Clarice, ¿podés poner tu audio? A ver, no escucho. No sé si pueden poner el audio de alguien o de Víctor. A ver, no sé si se puede. No, ahí Clarice. Sí, Sí, tira tu torso hacia atrás y trata de pararte. ok. Sí. ¿Te podés parar? Sí. ¿Te podés poner de pie? Tirando el torso, del torso derecho hacia atrás Ah, y pararte. no, 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 no hay no, forma. no. Para que una persona se pueda parar, necesita mover el centro de gravedad. O sea, cuando uno no se para, tira el cuerpo hacia adelante y se para. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber que el centro de gravedad, vuelvo acá, el centro de gravedad va a ir variando a lo largo del movimiento. Así como nosotros no podíamos levantarnos con el cuerpo, con el torso tirado hacia atrás, el perro tampoco se va a mover naturalmente con la cabeza proyectada hacia adelante si tiene la forma o la estructura correcta. El caniche que está bien estructurado para mantener su centro de gravedad en su posición dinámica, lo que va a hacer es tirar la cabeza para atrás, ¿sí? Y desplazarse hacia adelante.
El caniche es una de las pocas razas que tira la cabeza hacia atrás, pero porque está condicionado por su estructura. ¿Y cuáles son las condiciones que condicionan la estructura? Una es la depresión que el caniche tiene por detrás del cuello y otra es la angulación delantera del ejemplar. Entonces, si un perro está bien estructurado de adelante, bien estructurado de atrás, tiene esa leve depresión en el cuello y tiene el correcto largo del cuello, les aseguro que se va a mover de la manera que se tiene que mover, que es un perro con alcance moderado, con empuje moderado, en donde los miembros no tienen elevación, ¿sí? Y se desplaza con un movimiento rápido, eficaz, con la cabeza hacia atrás. Fíjense, vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, pasamos a la siguiente. La siguiente. Ahí está. Fíjense una cosa. Nosotros tenemos la escápula del perro, que si bien la escápula es un hueso móvil, es un hueso que va a delimitar, o sea, que tiene movilidad la escápula, a diferencia de lo que muchos piensan que es un hueso estático. La escápula sí tiene movimiento, tiene mucho movimiento, pero es la parte del cuerpo que va a marcar o que va a delimitar la proyección del antebrazo en el movimiento delantero. Entonces, ¿hasta dónde va a ir ese miembro anterior? ¿Sí? Lo va a determinar la escápula. Si nosotros tenemos una correcta angulación, o sea, la inserción de la escápula, el miembro anterior se va a desplazar bien. Y la tracción hacia atrás del miembro anterior la va a marcar el húmero del ejemplar. Entonces, hasta ahí vamos a trazar una línea y se va a definir el alcance del perro. El empuje del perro, que es el movimiento del posterior, lo vamos a definir de la siguiente manera también. Vamos a trazar una línea en el fémur y una línea en la pelvis, y ahí vamos a ver el empuje posterior que va a tener el perro, la tracción posterior y la tracción anterior que va a tener el miembro posterior del perro. Y ahí vamos a ver el movimiento del perro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Fíjense una cosa, ahí tenemos un perro que tiene una correcta angulación delantera, que nosotros podemos denotar un cuello que se ve mucho más largo, y en cambio en el segundo vamos a ver una escápula que está más perpendicular, la escápula está más parada, y al estar más parada el cuello da la sensación de que es más corto, y el largo de la línea superior parecería ser que se agranda. Pero todo esto es óptico. Fíjense que si un perro está mal estructurado de adelante, vamos a tener un perro que ópticamente se va a ver con el cuello más corto y con la línea superior más larga. Entonces, fíjense hasta qué punto es muy importante saber dónde está la escápula del perro, porque no solamente va a alterar el movimiento del ejemplar, sino que también va a alterar la parte estructural, o sea, el perro en estado estático, cuando nosotros lo observamos. Siguiente. Bueno, fíjense, ahí tenemos un correcto movimiento de un ejemplar. El caniche se mueve con un movimiento que tiene alcance, que tiene empuje, pero que es moderado. O sea, no vamos a tener un perro como un ovejero alemán con un gran alcance, un gran empuje, sino que tenemos un perro con un alcance y un empuje moderado. ¿Sí? Que los miembros se elevan, pero esa elevación es muy poca. Es un movimiento a tierra, si ustedes lo miran. ¿Sí? Es un perro que se mueve con gran elegancia, con un cuello tirado hacia atrás, ¿sí? Y fíjense la posición de la cola de ese perro en el movimiento. Es una cola con una longitud natural, que tiene forma de sable, pero que es correcta, ¿sí? Porque no está montada, no está lateralizada, no está enroscada, ni nada por el estilo. Esa sería la silueta que nosotros tendríamos que tener como representación mental de lo que es un movimiento de caniche. La siguiente. Bueno, si ustedes se fijan acá, tenemos todos movimientos incorrectos de caniche. La primera imagen, la primera que está por debajo de movimientos incorrectos. Ese perro está sobrepasando. ¿Qué quiere decir?
que el miembro anterior y el miembro posterior, o sea, el miembro posterior se adelanta hacia el anterior. No sé si se ve bien. Yo lo veo muy chiquitito, pero si ustedes se fijan, el perro eleva demasiado las manos y además el miembro anterior, ahí, y el miembro posterior sobrepasan. ¿Sí? ¿Lo ven? En la imagen que está arriba de todo, de movimientos incorrectos, esa imagen, si ustedes se fijan, el cuello está mal posicionado. La cabeza está hacia adelante del perro, ¿sí? Y el alcance y el empuje no son congruentes. O sea, es un perro que tiene una tendencia a elevar los miembros posteriores, mientras que el movimiento anterior es más a tierra. Si nosotros vemos la imagen por debajo, el caniche blanco, por debajo, fíjense que el alcance es mayor al empuje, con lo cual la tracción del miembro anterior chocaría con las patas de atrás, ¿sí? Y el perro lateraliza en movimiento, cangrejea, va de costado, ¿sí? Y por último, en la cuarta imagen, tenemos un perro que es ligeramente largo y que los miembros de las patas no llegan a triangular en el centro. O sea, hay una separación entre los miembros, miembro posterior con miembro anterior. Todos estos perros son perros campeones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como jueces es ser, no les digo un poco más exigentes, pero sí saber que hay muchos problemas a nivel movimiento y que somos nosotros los responsables de que estos movimientos incorrectos sigan en las próximas generaciones. Entonces, cada vez que nosotros premiamos a un ejemplar, ese ejemplar le estamos diciendo, sí, reproducite. Entonces, nosotros tenemos que ser lo suficientemente exigentes para poder posicionar o no a un perro como mejor reproductor de cierta raza. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de manto, decíamos que el manto es en forma de mechones, como es el primer caso, que está cepillado, o acordonado, sortijado, como es el primer caso, o en forma de mechones, como es el segundo caso, que también se lo llama acordonado. En cualquiera de los dos casos es correcto. Cuando analizamos el manto de un caniche, el manto del caniche tiene una característica única. Es fino, es lanoso, nunca va a ser brilloso, porque la lana no brilla. A diferencia de, por ejemplo, un Yorkshire Terrier, que tiene que ser sedoso. El pelo del caniche no brilla, el pelo del caniche es opaco, pero sin embargo tiene que tener el color bien definido, que ahora después vamos a hablar de colores. Entonces, en cualquiera de sus variantes, el pelo tiene que ser compacto, tiene que ser, como decimos acá en Argentina, resiliente. Resiliente es la capacidad que tiene algo para volver a renacer, para volver a salir. El pelo del caniche lo tenemos que tomar como una esponja. Yo agarro una esponja, la estrujo y esa esponja la suelto y vuelve a su lugar. Eso es el pelo del caniche. Bueno, la última modificación, bueno, desde allá hace un tiempo en realidad, eh, desde el Club del Caniche sugieren que no se utilicen texturizantes, que no se utilicen spray, que no se utilice nada de eso, para no alterar la correcta forma del manto. Pero de todas maneras, uno puede colocar spray, o si le toca juzgar un perro que tiene spray, hay ciertos lugares que no hay spray y que los groomers no ponen spray. Uno de esos lugares es el lateral del perro. Cuando nosotros tocamos el lateral del perro y vuelve hacia afuera, ese pelo vamos a poder notar si es correcto o no es correcto. Con la mano, ¿sí? Cerrada, o sea, de palma, tocamos de lateral el pelo y si vuelve a su lugar es que es un pelo resiliente, un pelo compacto. Cuando nosotros tenemos ya experiencia, no hace falta ni hacerlo, porque ya directamente vemos un pelo que es compacto, que no es desabrido, que se mantiene en la forma que tiene que ser y que es de la textura que tiene que tener. Pero para las personas que no son avesadas en la raza, pueden realizar ese pequeño gesto de tocar y fijarse si el manto vuelve
hacia su lugar o no. En el caso de los perros en forma de mechones o acordonados, vamos a tener pelo que de por sí tiene mayor tendencia a formar rastas. Y esas rastas como mínimo tienen que tener una longitud de 20 centímetros, respetando los cortes que están autorizados. Eso es muy importante. Los perros acordonados tienen que respetar los cortes autorizados por la Federación Cinológica Internacional. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de los colores, decimos que los colores se definen en dos grandes categorías: los colores sólidos o los otros colores. Dentro de los colores sólidos vamos a tener 5 colores: blanco, negro, gris, leonado y marrón. ¿Sí? Son los 5 colores permitidos. Dentro del leonado tenemos el apricot y el rojo. Y es muy importante poder discernir en qué es un apricot. Un apricot va del color durazno, ¿sí?, a los colores más intensos, llegando al color más fuerte, que es el rojo. Tanto el rojo como el rojo puede tener un gen de disolución y ese gen se aclara a color apricot. Por eso es un mismo color, son leonados, en dos variantes de tonalidades, o en muchas variantes de tonalidades, dependiendo de la intensidad del color. Pero tenemos los apricot y tenemos los rojos, que pertenecen a la categoría de los leonados. Y después tenemos lo que se agregó nuevo en el estándar a partir de la última modificación de abril, que son los otros colores. Y dentro de los otros colores, ponemos la siguiente diapositiva. Dentro de los otros colores tenemos las variantes de los blancos con los colores sólidos, o sea, blanco con negro, blanco con marrón, blanco con gris y blanco con leonado. ¿Sí? Estos variantes de colores pueden tener manchas. Lo ideal es que, en realidad, como tiene que ser, es que el blanco sea la mayor cantidad y que sea blanco con el color. Entonces, ahí tenemos los caniches partidos. Los caniches partidos pueden ser blanco con marrón, blanco con negro, blanco con gris o blanco con leonado. Los leonados tienen que tener las manchas bien definidas, ¿sí? De color bien definido. No se puede mezclar el blanco con el leonado. O sea, no puede ser un apricot muy diluido y mezclarse con el blanco. Después tenemos los perros que tienen montura. Y dentro de los perros que tienen montura, tenemos a los negros con blanco y a los marrón con blanco. Y que son los perros que pueden tener los parches en los ojos, ¿sí? Pueden tener toda la montura, el cuello, toda la montura y las patas blancas. En cualquiera de los dos casos, tanto los partidos como los que tienen monturas que se llaman tuxedos, no pueden tener un salpicado de color en las patas. O sea, las manchas tienen que ser definidas, ¿sí? Tienen que ser notorias. No podemos tener manchitas chiquititas a lo largo de todo el perro. Y después tenemos las variedades de los marcación cervatillo, que son aquellos perros que pueden ser o negros con las marcas del cervatillo, como es un Doberman, por ejemplo, ¿sí? Un negro y leonado, o podemos tener un marrón y leonado. Lo importante es que las manchas, la marcación, esté en todos los lugares que especifica el estándar, que es igual que un Doberman, por ejemplo. Las cejas, las mejillas, la parte del pecho, la parte de las patas, la parte de la zona anal o genital, ¿sí? Entonces la marcación tiene que ser completa en estos perros. Entonces, marcación cervatillo, tenemos dos. Tenemos los que tienen negro con leonado, con marcación leonada, y los marrón con marcación leonada. Vale aclarar que el leonado tiene que ser lo suficientemente limpio, no tiene que tener, no puede ser carbonado, y tiene que ser bien definido, ¿sí? No puede ser un color pálido,
tiene que ser un color definido, color leonado intenso. Y después tenemos, dentro de los otros colores, los tricolor, que son los perros, que tienen, además de ser, por ejemplo, negro y blanco, tienen la marcación, que la marcación de estas puede ser parcial o completa, pero cuando es parcial tiene que tener la marcación en cejas, ¿sí? Y en la zona anal definitivamente. No tiene que tener la marcación en todo el cuerpo como tenían los con marcación cervatillo. Y los últimos colores que nos quedan son los atigrados. Los atigrados son otros colores que son reglamentarios y que también se agregaron a estos otros colores. Entonces ahí tenemos una amplia cantidad de colores, porque ahora se viene el momento de juzgar este tipo de ejemplares. Entonces tenemos que conocer cuáles tienen que ser las marcaciones, cuáles tienen que ser los colores permitidos, y ver bien si ese perro cumple con lo que expresa el estándar acerca del color de otros colores. La siguiente. Bueno, los cortes admitidos. Por acá hay un tema de interpretación en el estándar, y nosotros tenemos que saber que hay 6 cortes básicamente que podemos encontrarlos en las exposiciones oficiales. Tenemos el corte moderno, que es el primero que tenemos acá, que el estándar lo define como moderno, pero en realidad muchos lo pueden llegar a conocer también como escandinavo, ¿sí? El siguiente corte es el corte inglés, que tiene brazaletes. El siguiente corte lo conocemos como corte continental en la jerga, pero el estándar lo especifica como corte león. El siguiente es el corte papi, y el otro corte se llama corte escandinavo para el estándar, o terrier clip, y nosotros lo conocemos en general como terrier clip o Sherman clip, muchas veces lo conocen. Todos estos cortes, sumados a otra peluquería que acá no está y que la tenemos en vivo para que ustedes la puedan ver, que la conocemos como peluquería moderna, son todos los cortes oficiales que ustedes pueden tener a la hora de juzgar a los ejemplares en pista. Cuando ustedes lean el estándar, van a ver que hay ciertas cuestiones que por lo menos dejan a libre pensamiento o a libre albedrío algunas cosas, pero tenemos que saber y conocer cuáles son los cortes oficiales para juzgar a los perros como deberían ser. La siguiente. Bueno, ahí tenemos las faltas graves, ¿sí? Que las podemos leer, ¿sí? Ya les digo, vamos a leerlas. Bueno, ojos demasiado grandes o redondos, que era lo que hablábamos hoy, las orejas demasiado cortas, que hoy hablamos de cómo medir las orejas, hocico débil o puntiagudo, que era lo que yo les decía, que el hocico tiene que terminar en una línea recta, que el perro tiene que tener mentón. Después tenemos el hocico de perfil que es convexo, ¿sí? O sea, que el hocico es romo, que el hocico cae para abajo. Nosotros hablamos de que las ramas mandibulares son paralelas, o sea, la caña nasal es completamente recta y la rama mandibular es completamente recta. Entonces, no puedo tener un perro que tenga el hocico hacia abajo. Después, la línea superior encarpada o ensillada, nosotros hablamos también de que la línea superior del caniche es a nivel. Entonces, cualquiera o de otra forma pertenece a una falta grave. Después, inserción de cola demasiado baja, grupa caída. Nosotros dijimos que era redondeada, pero no caída. La angulación posterior demasiado recta o sobreangulada. Muy grande en la raza, que lo marca que tengan la angulación que parezca un palo, ¿sí? Tampoco podemos premiar perros que tengan una angulación demasiado exagerada, sino que el perro tiene una angulación moderada y que se tiene que notar la rodilla del ejemplar cuando nosotros lo miramos. Paso fluido extendido. Un paso extendido sería el de un ovejero alemán, por ejemplo. Entonces el caniche no es un ovejero alemán, es un movimiento más a tierra, es un movimiento de un alcance y un empuje moderado. Entonces también sería una falta grave un movimiento que no es adecuado a la raza.
Después, pelo escaso, suave o de alambre. También es una falta grave. Recordemos que una de las características de la raza para realizar la función es el tipo de manto. La trufa parcialmente despigmentada también es un problema grave. La ausencia de dos premolares, dos P2, PM2, también corresponde a una falta grave. Seguimos en la siguiente. Bueno, y ahí tenemos las faltas descalificantes que son varias. Agresividad o timidez son dos de las características que pueden hacer que descalifique un ejemplar. Es un perro de compañía, nunca podemos tener un perro ni tímido ni agresivo. Después, cualquier perro mostrando señales de anomalías físicas, esto corresponde a cualquier estándar, ausencia de tipo, sobre todo en la cabeza. Por eso yo les hice bastante hincapié en las características de la cabeza. La cabeza tiene que ser una cabeza típica. ¿Por qué? Porque es la herramienta del perro para realizar el trabajo. Entonces, tenemos que tener una cabeza con la forma que tiene que tener, una cabeza típica. Ausencia de cola o cola naturalmente corta también corresponde a una falta descalificatoria. Todos los animales presentando rasgos de enanismo también. Huesos demasiado livianos en los toys. Dijimos que los huesos tenían que ser moderados, ¿sí? Ni muy pesados ni muy livianos. Si es demasiado livianito, si vemos un perro que parece frágil, que nos da esa sensación, descalifica directamente. Perros sólidos con cualquier mancha. O sea, si tengo un perro negro, blanco, gris, no, en realidad blanco no, negro, gris, leonado o marrón con alguna mancha blanca, descalifica también. O sea, ni una mancha ni en los piecitos, ni en el pecho, ni nada. Los colores sólidos son sólidos, fuertes y definidos. No pueden tener ninguna mancha. Eh, Después, en los otros colores, la marcación incorrecta. Salpicado, que era lo que yo les decía, en las partes blancas también descalifica. Y todos los perros blancos en el cuerpo, todas las marcas blancas en el cuerpo y en los pies, en todos los colores, excepto en el blanco. O sea, esto es lo que yo les decía, que los colores sólidos no pueden tener manchas. Nariz completamente despigmentada, prognatismo superior o inferior, cualquier diente que la posición pueda lastimar al perro. Esto es lo que yo les decía, ¿sí? Si tengo los colmillos clavados en el paladar, que no tiene una oclusión de los caninos, también es una falta descalificatoria. Siguiente. Bueno, ausencia de incisivos de un canino, de una muela carnicera, ausencia de un PM3 o de un PM4, ausencia de 3 o más PM, excepto el PM1. Y otra nota es que los machos tienen que tener los testículos descendidos en el escroto con correcta forma. Y bueno, eso básicamente son las faltas descalificatorias. Siguiente. Bueno, para el juzgamiento es muy importante definir dónde se juzgan los perros. La única variedad que se juzga en mesa es el caniche toy. Los demás perros, el enano, perdón, sí, el enano, el mediano y el grande, perdón, el caniche toy, el caniche enano y el caniche mediano van a mesa. La única variedad que se juzga en piso es el caniche grande, ¿sí? Entonces, tengamos eso en cuenta para juzgar los perros en las exposiciones. La siguiente, bueno, con la última modificación del estándar, los CACIB se cambiaron. O sea, anterior a la modificación del estándar, los caniche toy entraban todos juntos en la raza y no se dividían por colores. Actualmente, con la última modificación que se hizo en el estándar, los caniches se van a entrar al grupo, o sea, van a juzgarse en las razas por color. ¿Y de qué forma se van a juzgar por color? De acuerdo a si tienen o no compatibilidad génica de color. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener perros negros, marrones y blancos, que son perros que teóricamente no deberían tener gen de disolución. Por eso compiten juntos. Y de ahí se saca uno que va al grupo.
Perros después que tienen, que son grises y leonados, se juzgan juntos porque tienen gen de disolución y van uno al grupo, un representante. Y después tenemos los otros colores, que de los otros colores, de todas las variedades de colores, ¿sí? Va uno solo como representante al grupo. Entonces, de caniche toy tenemos 3 representantes en el grupo. De caniche enano tenemos 3 representantes en el grupo. De caniche mediano tenemos 3 representantes en el grupo. Y de caniche grande tenemos 3 representantes en el grupo. Quiere decir que si yo tengo una raza completa con todos los colores y con todas sus variedades en sus 4 tamaños, tendría que tener 12 perros en el grupo. ¿Se entiende? En exposiciones que tienen CACIB. Esa sería la manera correcta para poder juzgarlos y para poder hacerle las entradas al grupo. Bueno, creo que hasta acá estamos. Ahora tendríamos que pasar a la siguiente parte, que sería ver los cortes, ¿sí? Y la manera que un juez debería tocar a los ejemplares en la pista. Vamos, Roberto. Bueno, acá les vamos a mostrar los diferentes tipos de cortes. Tenemos, lo vamos a parar bien, tenemos un corte león o corte que lo conocemos como corte continental, ¿sí? Ahí está, corte continental. Después tenemos este corte, que es un corte inglés, ¿sí? Ahí está, lo pare bien, corte inglés. Son todas personas que tienen cada uno a su perro, ¿no? No son perros, son cada uno dueños de su perro. Son todos alumnos de la escuela de peluquería de Roberto Núñez, y que cada uno son propietarios de sus perros. Algunos de ellos compitieron, otros son sus mascotas, pero todos tienen un corte reglamentario como si fuesen a competir en las competencias. Este corte que nosotros vemos acá es una peluquería moderna que la conocemos habitualmente como corte escandinavo, ¿sí? Ahí lo vemos también. Ahora vamos a ver las particularidades de cada uno de los cortes. Después tenemos otro perro con otro tipo de corte y otro color, que se llama peluquería escandinava en realidad, o terrier clip, que también se le dice. Robert, ahí sale, ahí, ¿sí? Después tenemos una peluquería que nosotros la conocemos como moderna, ¿sí? En donde el top knot no está cortado, digamos, no tiene moño, y está todo parejito. Y después tenemos la peluquería papi, en un cachorrito. Todos estos cortes son cortes reglamentarios y podrían ir a una exposición. Bueno, vamos a empezar. Roberto les va a contar las especificaciones de cada uno de los cortes. Vamos a empezar por el Papi Clip. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Acá están los bebés y acá están los viejos. No se ven los viejos. Ahí los vemos, los viejos. Ahí está. Bueno, este es un corte sencillo que va de lo más corto hacia lo más largo, marcando toda la parte del antepecho, ¿no es cierto? Es un corte papi, muy sencillo para los cachorros, ¿no? Pueden llevar un moñito acá, pero es algo muy sencillo, ¿ok? Las orejas peladas. Bueno, en este caso no está pelado porque lleva la cara pelada, las manitos peladas y la base de la cola pelado, ¿ok? Este es el corte pupi. Bárbaro. Seguimos el siguiente corte. Hace unos años, en el estándar, se modificaron estos cortes, justamente el corte moderno, se modificaron estos cortes, que es el corte moderno, llamado corte moderno, ¿por qué? Es la manera de darle la posibilidad a los criadores de poder presentar perros en show sin tanto mantenimiento de top knot, sin tanto mantenimiento de pelo. Por eso estamos ahora con el corte que se llamaría corte moderno, que es con oreja, pompones, rasurado, la cara y las extremidades, las manos. Lo mismo que en este, que tenemos la cara cortada, las manos, pero tenemos una salvedad que puede ir con las orejas, con la cuchilla 10
a favor de pelo con las orejas peladas, ¿no es cierto? Y vamos a mostrar el otro que tiene las orejas. Y este que tiene las orejas largas, longas. Otra particularidad, la cola tiene una forma de zanahoria, más ancha en la base y se va afinando hacia la punta de la cola. ¿Ok? En cambio el otro, En cambio el otro lleva rasurada la base y el pompón en la cola. Vale. Esto es lo que lo llamamos normalmente, en el estándar está como... un poquito del fondo, ahí. Sí, para que se vea el perro. Ahí. No se ve mucho. No se ve mucho. Ahí se ve perfecto, mirá. Porque está justo el blanco. Bueno, esto es lo que en el estándar está como corte moderno, pero lo llamamos y lo identificamos como el corte escandinavo. Tiene las mismas características que este corte moderno, pero ya sí tiene el pelo más longo acá para poder hacer el top knot y poder hacer el arreglo para show, ¿no es cierto? Este es el corte escandinavo y lo reconocemos por estas características de corte. Luego aquí tenemos el corte silla inglesa, que tiene la característica de separar toda la parte de la grupa y lleva dos pompones, uno donde está la rodilla y otra del corvejón hacia los dedos. Lo mismo de esta manera, que va pelado, parte del antebrazo, desde el codo hasta la mitad del antebrazo, y pueden ir acá los pompones. Hocico cortado, base de la cola cortado, y esto vendría a ser el corte inglés. Y tenemos como último el corte continental, que en el estándar está como corte león, y este tiene, si bien es el corte que realmente se muestra en las exposiciones, que lleva los 6 pompones, 4 en las extremidades y 2 en la parte de los riñones, puede tener diferencias de presentación. Quiero decirte, puede ir con el antebrazo, con pelo, y toda la parte del posterior pelado, sin pompones. Eso es una posibilidad. Puede venir también sin estos pompones y con los 4 pompones en las extremidades, siempre con el pompón con la base pelada y la cola con pompón. ¿Cierto? Cara rasurada, pelada, es importante poder saber que desde la comensura del ojo vas una línea recta y vas en P corta hasta aquí. ¿Cierto? Es importante al momento de juzgarlo, ¿no es cierto? Cuidar todo este tema del top knot. Bueno, ¿querés simular cómo los juzgarías? ¿Cómo Sí, se tocaron? podría ser. Bueno, hay una salvedad, ¿no es cierto? Que en el corte continental, en esta variedad de gigante, obviamente que un juez tiene que juzgarlo en el piso. Ahora vamos a hacer una salvedad de poder juzgarlo acá sin arruinar el arreglo del pelo, ¿no? ¿Que no tenés batería? Ya se está muriendo. No, pero lo puedo ahí, mirá. Si no, trae la mesa más para acá y ahí se ve perfecto igual. Ahí estamos bien. Sí. Vale. Bueno, como todo, cuando vamos a juzgar un ejemplar, vamos a ver primero el todo del perro, de que sea un perro que se vea cuadrado, que se vea bien angulado y que tenga las proporciones adecuadas de la raza, ¿no es cierto? Que es lo que explicó Jonathan hace un ratito. Vamos a ver primero también la expresión de la cara, ¿no es cierto? Vamos a ver de esta manera la longitud del largo del cráneo con respecto al largo del hocico. Fuerza de mandíbula, es muy importante la fuerza de mandíbula. La dentición, que tenga todos sus dientes, que tenga una mordida en tijera como marca la raza. Podemos medir el cuello. Y vamos a entrar, no sé si se ve ahí. Ahí se ve. Vamos a entrar desde aquí. Vamos a entrar de atrás hacia adelante y vamos a poder tocar de esta manera
donde tenemos la punta de la escápula y la posición de la escápula. Vamos hacia adelante, tocamos, angulación escápula humeral, y vamos a ver el largo del húmero. Recuerden de que el largo del húmero tiene que ser semejante al largo de la escápula, ¿no? Vamos a ver también el largo del cuero de las orejas. Recuerden que las orejas, el largo lo tenemos hasta acá, y siempre tenemos que agarrar las dos orejas. Tenemos que agarrar las dos orejas y tendrá que llegar hasta la comensura del labio. Sí o sí. Si la oreja es demasiado corta, bueno, no es lo que vamos a estar buscando en la raza. Tiene que tener una profundidad de pecho que llegue hasta el codo, ¿no? Y un antepecho bien relleno, que es lo que te va a dar la seguridad de de un ida y vuelta paralelo como debe tener la raza, ¿cierto? Esta es la manera de poder tocar, poder entrar, tocar el largo de las orejas, poder entrar y que todo el top knot no se vea dañado ni afeamos tampoco el corte, ¿no es cierto? Que está presentando. Vamos a ver también la parte del posterior. Recuerden que tiene que tener la inserción de cola media alta, ¿no? Bueno, en este caso vamos a revisar los testículos, vamos a ver si el perro tiene una buena rodilla y tiene una buena angulación trasera, que va a ser lo que va a impulsar, ¿no es cierto?, a su movimiento. ¿Ah? Es importante también poder ver también los dedos, de que sean los dedos apretados y unas manos fuertes, ¿no? Así que bueno, podemos ver los dedos. Y lo más importante en esta variedad, de que los jueces no tengan la duda de que si el perro es correcto, aunque sea un perro de talla pequeña como es este, es un caniche gigante que tiene unos 55 centímetros. Muchos jueces lo ven como algo que descalificaría, lo ven como algo no deseado. Y un caniche gigante de 55 centímetros más o menos, que debe tener a la cruz, 55 centímetros la cruz, es un perro que puede competir con un perro de 60 o 62 centímetros sin ningún problema. El tamaño, mientras está dentro del tamaño que dice el estándar, es correcto, y mientras que todas las proporciones también sean correctas, ¿no? Es importante también poder ver también esta parte del pelo. El caniche tiene que tener un pelo adecuado, un pelo que vos lo apretás y que vuelva de vuelta. Esto es muy importante en la raza, ¿no? Es muy importante la calidad del pelo, y más que con la evolución que vamos viendo, que se va viniendo, a medida que pasa el tiempo, ya vamos a dejar de usar prácticamente laca en todo el top knot, así que lo que vamos a tener en la raza es muy buena de calidad de pelo para poder hacer peinados y no que necesitemos tanta cantidad de laca para poder hacer el armado que caracteriza a la raza más que nada, ¿cierto? Así que bueno, espero que les haya gustado. Paneo. Y muchísimas gracias a mis alumnos que vinieron y nos aguantaron hasta ahora. Son todos perros propios de cada uno de ellos. Así que es el futuro de la cinofilia argentina. Estamos. Bueno, ahí estamos. Y, bueno, no sé si... Perfeito. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos por la atención, y si ahora tienen alguna duda, alguna inquietud, Sim, 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 Roberto, temos algumas estamos dúvidas. respondiendo. Roberto, graças, graças. Está ahí, Fantástico bueno, agradecemos aos la alunos presencia. todos brasileiros estão
Gracias. Gracias. Muchas gracias. Quédate para las dudas, traete una silla. Sí. Gracias, vós.